En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimos hermanos, acabamos de escuchar este pasaje tremendo, salido de la boca de nuestro Señor, dado después de aquel sermón de la montaña. Comienza con las bienaventuranzas como su carta de presentación y continúa nuestro Señor hablando de las realidades espirituales tergiversadas que podía sufrir el pueblo israelita. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas, dice nuestro Señor. ¿Por qué utiliza este término, profetas? ¿Por qué no dijo mejor para desenmascarar a los fariseos de la época? Guardaos de los falsos maestros de la ley, que hubiera sido más sencillo para todos sus oyentes. ¿Por qué más sencillo? Porque ¿acaso en su época pululaban los profetas a semejanza de la abundancia en la antigua ley? No podríamos encontrar hasta una cierta inconveniencia en que nuestro Señor haya utilizado el término de profetas cuando ya no se los conocía. No obstante, si nuestro Señor así lo hizo, a las claras, era lo mejor, era lo más claro, era lo más perfecto. Veamos el porqué. Los profetas eran algo mucho mayor que los maestros. Ambos, sí, ambos podían enseñar, pero los primeros, aún en las cosas conocidas y enseñadas por los segundos, lo hacían con una autoridad mayor, gozaban de una aurea, de una ascendencia particular, por reconocérseles que en sus espaldas estaba el sello del Altísimo. Era un profeta. Un profeta tenía una aprobación y una credibilidad mucho más grande que la de cualquier maestro, por grande o experimentado que fuera. ¿Por qué? Porque era capaz de poder hablar de cosas futuras con una certeza como si tuvieran una realidad de presente, y que muchas veces incluso esas palabras proféticas venían aprobadas por algún milagro, por algún hecho extraordinario. De modo tal que el profeta aventajaba por todos lados a cualquier maestro, doctor de la ley, escriba o fariseo. De ahí entonces que nuestro Señor va a utilizar este término para darles a entender que si había que cuidarse de la aparición de falsos profetas, cuanto más de aquellos que no le llegan a ese rango, como son el resto de los maestros o doctores de la ley. Pero como no siempre fue fácil el descubrirlos, el Divino Maestro va a dar la receta. De entrada pueden ser todos verdaderos en apariencia, pero por los frutos
a lo largo del tiempo se van a ir despuntando los verdaderos frutos de los frutos amargos, malos. Ya en el Pentateuco, es decir, en el libro del Deuteronomio, capítulo 3, figuraba esta advertencia que trae nuestro Señor, que decía el pasaje bíblico: si se levantara en medio de ti un profeta o un soñador de sueños, que te anuncie una señal o un prodigio, aunque se cumpliera la señal o el prodigio del que habló, y te diga: vamos tras otros dioses que tú no conoces y sirvámosle, no escucharás las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque os prueba Yahvé, vuestro Dios, para saber, a fin de saber si os lo amáis con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma. Id en pos de Yahvé, vuestro Dios, a Él habéis de temer, guardad sus mandamientos, escuchad su voz, servidle y allegaos a Él. Gran preocupación en nuestro Señor, que la va a manifestar en otras ocasiones de su vida pública, con aquella parábola del buen pastor y del mercenario, del falso cuidador, por el cual vemos cómo nuestro Divino Maestro apuntaba claramente a la casta sacerdotal. Ha pasado la venida del Mesías, ha realizado su obra, ha fundado su iglesia. No obstante, sus apóstoles han seguido con las mismas enseñanzas y advertencias, porque los enemigos de ella siguen y por pena seguirán intentándola destruir. Recordemos a San Pablo, Epístola a los Gálatas, capítulo 1. Aun cuando nosotros mismos, yo mismo, Pablo, Pedro, Juan, aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os predicara un evangelio distinto al que os hemos predicado, que sea anatema. Nada de soberbia, nada de orgullo en el apóstol, completamente convencido de que predicaba la verdad revelada y que ante los peligros había que atenerse a ella. De todo lo cual se sigue, mis queridos hermanos, que más allá de los siglos que se van sucediendo, viendo retrospectivamente lo duro que han sido algunos de ellos para con la barca de San Pedro, es una obligación que estemos siempre atentos, con los ojos abiertos, que no nos durmamos, que cuidemos, no sea cosa que el error nos quiera venir a seducir. Los falsos pastores están, y a las claras, a semejanza del mensaje de nuestro Señor, los encontramos en la casta sacerdotal, por pena, en el orden mismo eclesiástico. Excepciones, claro está que las habrán, como en la antigua ley, pero en el común denominador no podemos dejar de ver que estos falsos maestros están en el seno de la Iglesia y en las altas jerarquías. La crisis interna de la Iglesia, como tantas veces hemos podido hablar a lo largo de los años, sigue acentuándose más y más.
transitando un mar embravecido por inmensas olas, rodeados por fuera y por dentro de toda clase de vikingos, desprovistos de un timón firme, doctrinal, que ha sido reemplazado por otro timón con una tendencia y con un intento de sojuzgamiento de sus miembros hacia un orden mundial, un orden cuyos principios están puestos por la antiiglesia, la contraiglesia, y que sin embargo nuestro Santo Padre, convencido, ilusionado, seducido por estos ideales falsos, quiere llevar a toda la Iglesia tras de esta quimera, de este orden mundial. Y así pues, ilusionado como está, todo gira en torno de su pontificado, en asuntos atingentes a la justicia social, a cuestiones de política, a cuestiones de asuntos económicos, asuntos humanitarios, más aún, asuntos ecológicos, hasta la preocupación reciente del consumo de carne para el hombre y el impacto que esto puede llegar a traer. Esa preocupación y ese intento de sumergir a la Iglesia entera con un conflicto en conciencia en orden a la vacunación compulsiva contra el COVID. Una tendencia del pastor universal de la Iglesia hacia todos estos ideales, despreocupándose de aquellos que son los verdaderos motivos de la preocupación en el gobierno de la Iglesia, las cuestiones doctrinales en donde se filtran y se escuchan herejías por doquier, en los asuntos morales, en donde la relajación de la disciplina ha sido pavorosa, sobre todo en las cuestiones matrimoniales, sobre todo en las cuestiones que tocan a la pureza, asuntos litúrgicos que debería ser el alma mater de él, porque es el modo que la Iglesia tiene de enseñar a los fieles sus grandes verdades, la ley de la oración, la ley de la fe, preocupado por sepultar en un intento inconsciente a la tradición bimilenaria de la Iglesia en sus ritos, dando comuniones o permitiendo que se bendigan matrimonios cuando se deberían prohibir o condenar. Pero todos aquellos que intentan volver al pasado son los que caen en esa suerte de desprestigio. En sus viajes, en sus discursos, permanentemente son temas de lamentar, palabras o frases malsonantes, escandalosas, alguno dirá maquiavélicas también. Sus recientes declaraciones de Cuba, de Castro, afirmando que tiene Cuba una historia grande, que tiene una relación con Castro cercana y que se siente muy cercano del país. Cuando vivió el flagelo durante 50 años con Fidel bajo el régimen comunista, ateo, anticristiano. Sin embargo, el romano pontífice se permite todas estas afirmaciones que escandalizan la fe de los fieles, porque la cabeza está puesta en un humanitarismo sin límites, en un naturalismo que es hoy por hoy el leitmotiv
que se ve innegablemente en todo su obrar. Pero no solamente es el gran timón de esta barca el que aflora y adolece estas dificultades, cuanto el cuerpo episcopal, los mandos intermedios, los sacerdotes, todos están detrás de estas sirenas del mar, felices, celebrando a este gran romano pontífice, que ya no se quiere llamar más vicario de Cristo. Y así pues, a los que queremos defender la fe, la moral, el culto, aún más, la misma jerarquía y el mismo papado en su nobleza, son los perseguidos, a saber, y en gran medida, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Centroamérica, del cual soy el superior, es el claro reflejo de lo que hablo. Aquí en Guatemala, el arzobispo no me recibió cuando le pedí una audiencia. En Panamá, exactamente igual. En Costa Rica, la reunión con el episcopado, para hacernos ver que todo nuestro apostolado gira en la clandestinidad. Cuando le remarcaba al presidente de la conferencia episcopal que viniendo y golpeando las puertas de su sede, me las cierra, no me quiere conceder los favores hoy, que podría gozar la fraternidad del mismo Papa Francisco, pero si la hacemos sin golpear las puertas, entonces somos clandestinos. Porque nuestro pecado es el defender la tradición que no es nuestra, que es patrimonio de la Iglesia y que ellos no la quieren. Honduras desatada en contra de la fraternidad, declaraciones por doquier, furioso el clero. En Shela quieren que nos echen. Así está Centroamérica. A veces con reacciones más virulentas incluso de lo que podrían llegar a ser de las instancias mayores. Y de esa manera, ¿cómo no ver, a pesar nuestro, a pesar de que quisiéramos que la realidad fuese distinta, cómo no ver en la jerarquía de la Iglesia hoy que están siendo estos falsos pastores, estos falsos profetas, engañando a la gente, aquietándola, pero no cumpliendo con su misión? Ayer, hoy y mañana será la misma realidad para la Iglesia. Por eso, mis queridos hermanos, lejos de preocuparnos o de ensimismarnos, al revés, la gracia de Dios ha hecho que podamos advertir estos peligros, que podamos tener los ojos bien abiertos, pero los errores pueden seguir, y los engaños también, y las pruebas de credibilidad como si fuera eso una verdad también, lo dice el Pentateuco, lo advierte nuestro Señor y San Pablo, de modo tal que debemos seguir con los ojos abiertos, bien atentos, para no dejarnos seducir por el error. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, vienen como pastores, vienen como lo que estamos esperando encontrar, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Pues bien, mis queridos hermanos,
Nos encomendamos a nuestra Santísima Madre, aquella que formó, aquella que cuidó y aquella que ofreció al verdadero profeta para que nos siga formando, protegiendo, cuidando, manteniendo en estado de alerta, para seguir este buen combate que libra la fraternidad sacerdotal San Pío X. Humildes, pero con la frente en alta. Pocos, pero muy confiados en que Dios no mira el número, sino la calidad, el deseo de esas almas de agradarle. Sin desanimarnos, ni perdiendo tampoco la alegría cristiana, que es un peligro, ni menos enquistando un celo amargo, un espíritu tan contrario a la santidad a la que hemos sido llamados. El Señor nos pide la batalla, que continuemos reconstruyendo la Iglesia. El triunfo lo veremos o no lo veremos, tal vez será para contemplarlo en el cielo, pero ahora estemos con los ojos bien abiertos, bien encomendados a nuestra Madre del Cielo y bien firmes en la senda que hemos emprendido. Ave María Purísima.